¿Ya viste? Ya. Amada iglesia, Dios es más que un Dios. Dios es el eterno, aquel que no tiene principio ni fin. Pero Dios como Dios no es criterio humano, no es sentimiento ni emoción. Dios no es intelecto. Que alguien diga soy doctor, magíster, teólogo, psicólogo, de ninguna manera. Dios no es religión, ni dogma, ni secta doctrinaria. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu y es el Padre de los espíritus. Y era en Él que lo amemos en espíritu y en verdad. ¿Correcto? Gloria a Dios. Vamos a ver quién es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, cuyo nombre divino Yeshua, porque Él es israelita, mas no romano. Jesús es el verbo hecho carne. El verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo vino a habitar con los hombres. Jesús vino a restaurar la relación entre Dios y los hombres en la tierra. Jesús vino a obedecer todo lo que dijo el Padre. Jesús vino a morir como cordero en la cruz del Calvario. Por su sangre son limpiados nuestros pecados y por la fe en Él es que somos salvados. Jesús nos trajo el Espíritu Santo. Jesús es el Salvador. Debemos recibirlo como el Salvador. Él es el que salva. No hay salvación en Cristo Jesús, solamente salvación. Pero quiero vamos a entender qué dijo Jesús de sí mismo. En el libro de Juan 6:63 Jesús lo dijo. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada sirve ni aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Lo dijo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Jesús en esa corta palabra? Jesús nos está diciendo que la palabra de Dios escrita en la Biblia no es una simple palabra plasmada en un papel. Esta palabra es espíritu y es vida. Si así logramos entenderlo, guárdenla en el corazón. Cuando Jesús dice mi palabra es espíritu y es vida, está diciendo que la palabra y Él es uno. Que la palabra y el Espíritu Santo son inseparables. Debemos tener el Espíritu Santo para poder decir Jesús es mi Señor. Jesús no dejó el Espíritu Santo. Jesús se paró y le dijo al millón, es necesario que yo me vaya para que mi Padre envíe el Consolador. El Espíritu Santo de verdad que el mundo no lo puede percibir, pero está en vosotros. Cuando Él venga, que ya vino, convencerá al mundo de juicio, de pecado y de justicia, y de lo mío tomará, y no hablará de su propia cuenta. De lo mío tomará de la palabra. Y digo de lo mío, porque todo lo que es el Padre es mío, y Él hará saber todas estas cosas que yo os he dicho. En el libro de Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo de verdad que el Padre hablará, Él os hablará y recordará todas las cosas que yo os he dicho. Es claro. Es decir, que cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que orar. Y la única oración para leer la Biblia es la que les voy a compartir. Para orar, no uses este lenguaje de chismorreo, el lenguaje que usamos en la política, el lenguaje para ir a la tienda, el lenguaje para ir al mercado. Debes usar el lenguaje de Dios. Dios entiende su lenguaje. No digo idioma, digo lenguaje. Y cuando me refiero al lenguaje es que debes orar conforme a la palabra. Por ejemplo, soberano Dios Padre eterno, en este momento voy a leer tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que el Espíritu Santo me revele tu palabra y me dé el entendimiento. Gracias, Señor. Amén. Estoy pidiendo revelación de espíritu. Deben entender que el Espíritu Santo es el rector, el profesor, el catedrático, el maestro. Se llama Espíritu Santo. Cuando usted pide revelación de espíritu, el Espíritu te va a revelar. Y en ese momento usted deja de ser un lector de la Biblia, porque lectores hay millones, y usted se convierte en un alumno, esperando en la lectura que el Espíritu le revele la palabra.
Y esta palabra de gracia bajada por el Espíritu Santo, revelada por Él, que la traes de la Biblia a tu corazón, esa palabra es la que santifica la naturaleza de Jesús, que la recibiste cuando creíste en Él. Y el Dios de lo imposible, en la medida que esta palabra, revelada por el Espíritu, permanezca en tu corazón, gobierne, domine, santifica tu espíritu. Porque tu relación con Dios es de espíritu a espíritu. De espíritu a espíritu. Esa es la belleza para entrar a las dimensiones de Dios. A las dimensiones de Dios. Entonces tener muy en claro que hay que pedir revelación de espíritu. Y esta palabra revelada por el Espíritu Santo en el corazón debe ser en la vida de un cristiano carne de tu carne, hueso de tu hueso, músculo de tus músculos, sangre de tu sangre. La palabra ganando supremacía en usted. La palabra de Dios viviendo en usted y usted viviendo en ella. Y si usted vive la palabra, el Espíritu vive en usted. Si usted camina en la palabra, caminará en el Espíritu. Si usted se abraza en la palabra, se abrazará en el Espíritu. Es decir, la palabra viviendo en usted en tiempo y espacio. Esa es la belleza para un verdadero cristiano. Si usted tiene esa vida así, viviendo la palabra, está listo y preparado para el rapto de la iglesia y levantarse y ir con Cristo si Él en este momento nos viene a ver. De lo contrario, nos quedamos equivocados de evangelio, hermano. Un abrazo para todos y que el Señor me bendiga. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén.